Hola, buenos días, good morning. Ya están todos despiertos. Son 8:15 de la mañana. Estamos arrancando unos minutos tarde. Veo poco quórum, que no es como decían en mi barrio, poco quórum, lo cual es incorrecto, ¿no? Porque el quórum nunca es mucho o poco. El quórum es un conteo, digamos, dicotómico, es sí o no, ¿no? Hay quórum o no hay quórum, no hay poco quórum o mucho quórum. Eh, bueno, nosotros tenemos que continuar. Ayer me olvidé de comentar la conferencia del sábado, ¿no? Eh, Algunos o varios de ustedes seguramente, no sé, no he tomado lista, estuvieron en la conferencia del profesor Juan Pizarro el día sábado en la tarde. Él estaba conectado desde Ginebra y nos explicó cómo opera una base de datos, ¿no?, mundial, sobre eh, para hacer análisis de flujos de comercio internacional entre cualquier grupo de países, ¿no? Es una riquísima base de datos, nos ha explicado cómo funciona. Nos ha dejado su PowerPoint, ¿no? No está grabada la charla, pero sí nos ha enviado el PowerPoint y entiendo que eso ya está en la idea. Y bueno, los que no estuvieron pueden revisarlo ahí. Bueno, entonces ya estamos avanzando bien en el programa. Yo sigo con la deuda de las notas y eh, ya Diego Quispe me ha confirmado que hoy día él culmina con su parte, entonces ya estaríamos listos para sacar los promedios. Entonces en cualquier momento tendremos listas las notas. Y lo que hoy día vamos a empezar desarrollando el tema referido a los impuestos al consumo, ¿no?, que empezamos a estudiar ayer. Y en concreto, lo que vamos a presentar ahora es cómo funciona el principal sistema de impuestos al consumo que hay en el Perú, ¿no?, que es el IGB, y vamos a ver cómo se relaciona este sistema con el comercio exterior, porque digamos, ese es nuestro objetivo final. Los temas impositivos están bien ligados muchas veces al comercio internacional. Y en este caso, en el Perú, el impuesto general a las ventas tiene muchas especificidades vinculadas al comercio exterior, que las vamos a explicar. Pero primero tenemos que ver cómo funciona el IGB en el Perú, porque no es lo que aparenta ser, ¿no? Y eh, lo que yo he observado es que mucha gente, incluso economistas, ¿no?, no conocen realmente qué cosa es el impuesto general a las ventas, ¿no? Y creo que hay un déficit de estudios, ¿no?,
nuestra facultad y en otros departamentos de economía estudios acerca del sistema tributario. Y eso es una carencia que ojalá se supere. Yo mismo pasé por la experiencia de, incluso ya siendo profesor, ¿no? Los primeros años cuando empecé a enseñar, yo creía que sabía qué cosa era el IGB, pero me di cuenta justamente a través de un alumno, ¿no? que, que no era como yo pensaba, y el alumno estaba mejor informado que yo, y me di cuenta recién qué cosa era realmente el IGB, y siempre me he preocupado de transmitir este conocimiento, tratando de llenar un vacío. En realidad, los temas tributarios como tal se deben de cubrir con mayor amplitud en el curso de economía pública, por ejemplo, ¿no? Y creo que también hay otros cursos en los cuales se ven temas tributarios. Pero en general no es algo a lo cual se le preste mucha atención. Entonces, dentro del tema más grande, de los impuestos al consumo, vamos a explicar ahora cómo funciona el impuesto general a las ventas en el Perú. Entre los impuestos que gravan al consumo en el Perú, que básicamente son dos, ¿no? El IGB es el principal, y que por definición, ¿no? Con ciertas excepciones, ¿no? Es un impuesto que grava las ventas de todos los bienes y servicios en sus diferentes etapas de producción y comercialización, ¿no? En teoría, todas las ventas que se hacen están grabadas con el IGB. Hay excepciones, ¿no? No son muchas, ¿no? Pero hay. Y es el impuesto más importante para el gobierno, también en términos de recaudación. La principal fuente de recaudación en el Perú es el IGB. Hay otro impuesto que se llama el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Que es adicional al IGB, ¿no? Que grava solo a ciertos bienes, ¿no? Generalmente a algunos bienes de lujo, ¿no? O algunos bienes que no son bienes, en el sentido de que no hacen necesariamente bien, ¿no? Sino que son más bien, digamos, males o pueden caer en el tema de los vicios, ¿no? Por ejemplo, el impuesto al alcohol, al tabaco, ¿no? Entonces, hay productos que además del IGB pagan un selectivo al consumo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la semana pasada un planteamiento que causó cierta curiosidad. El ministro de Economía, ¿no? Entre otras cosas, está proponiendo elevar el impuesto al consumo de ciertos bienes de lujo, y puso como ejemplo los automóviles, ¿no? Los automóviles de lujo, el gobierno considera que deben de pagar más impuestos, ¿no? Bueno, eso es un tema debatible. Hay gente que se opone, hay gente que no está de acuerdo, ¿no? Ahora, no es que no haya impuestos, ¿no?
Por ejemplo, un automóvil de lujo en el Perú, como además todos son importados porque no hay fabricación, un automóvil paga varios impuestos, ¿no? Por ejemplo, como es importado, paga el arancel, que es el 6%. Después paga el IGB, que es 18%, ¿no? Después paga el selectivo al consumo, que es 10%, ¿no? Y después paga el impuesto municipal, que es el 3%. Entonces, todo eso suma una carga tributaria, que no es poco, pero claro, uno siempre puede pensar que hay margen para más, ¿no? Tal vez sí, tal vez no, yo no he evaluado ese tema. Eh, eh, pero solo para ilustrar la importancia de estos temas, ¿no? Y en general los impuestos son temas pues, muy sensibles porque al final nos tocan el bolsillo, ¿no? A los ciudadanos, no en este caso de carros de lujo, obviamente la gran mayoría no nos interesa probablemente porque nunca vamos a comprar esas cosas. Pero hablando y concentrándonos por ahora en el impuesto general a las ventas, ese sí nos afecta a todos, ¿no? Porque prácticamente todos, cuando compramos algo, pagamos IGB, ¿no? Que repito, en el Perú es 18%. Hay gente que piensa que es muy alto, ¿no? Y en realidad no lo es, ¿no? Por ejemplo, comparativamente, en otros países el IGB, el equivalente al IGB, es más alto en el Perú, 20 y tantos %, ¿no? En otros países puede ser más bajo, 15%. Pero si bien es cierto que el 18% suena alto, ¿no? Porque claro, nos duele cuando compramos algo que nos recarguen 18%, pero eso es un impuesto que, claro, al final lo pagamos los consumidores, ¿no? Y no lo pagan las empresas por la forma como funciona. Y eso es lo que vamos a explicar ahora. Lo que le llamamos IGB en el Perú, en realidad, su nombre correcto es un impuesto al valor agregado que existe en muchísimos países, pero aquí en el Perú se llama impuesto a las ventas. Debería llamarse impuesto al valor agregado, como se llama en todo el mundo. Pero salvo el nombre, el sistema es igual en Perú, en Chile, en Colombia, en Europa, ¿no? Salvo en Estados Unidos, que no existe un sistema de impuesto al valor agregado. Ahí sí existe un sistema de impuesto a las ventas, propiamente dicho, ¿no? El sales tax en inglés, ¿no? Y vamos a explicar con ayuda de un ejemplo numérico hipotético qué cosa es el IGB y cómo funciona en el Perú, ¿no? Y acá hay una lámina, ¿no? Que resume, y en una hora vamos a tratar de explicar un tema tributario que puede ser complejo, pero es muy interesante, ¿no? Decía, ¿no? Lo que llamamos IGB, ¿no? Es en realidad un impuesto al valor agregado.
Y en esta lámina, en la parte de arriba, lo que digo, en caso teórico, es, vamos a explicar cómo funciona un impuesto al valor agregado en teoría, y luego, en la parte de abajo, vamos a explicar cómo funciona en la práctica, ¿no? Porque es un sistema muy, muy interesante. En teoría, ¿no? Un impuesto al valor agregado quiere decir que la base imponible o la base impositiva no es el valor de venta de un bien, sino es el valor agregado para obtener ese bien. Cuando uno estudia impuestos, ¿no? Hay dos conceptos básicos, ¿no es cierto? Uno es la tasa del impuesto y otro es la base, ¿no? O sea, el impuesto, el IGB en el Perú, la tasa es 18%. ¿No? ¿18% de qué? ¿Cuál es la base? Bueno, es el del valor de la venta, ¿no? Al menos así es como funciona en el día a día. Pero en realidad la base, o con un mecanismo que hay interno, ¿no? Que se llama el crédito fiscal, ¿no? En realidad la base imponible no es el valor de la venta, o sea, el valor total del producto, sino solamente una parte del valor del producto, que es el valor agregado. Recordemos, ¿no? ¿Qué cosa es el valor agregado? Bueno, el valor agregado es una parte del valor de un producto, o sea, digamos, una camisa vale 100 soles, ¿no? Y cuando ustedes compran una camisa, pagan 100 soles más IGB, ¿no? Y el IGB, 18% es sobre el valor del total del producto, de la camisa, que ustedes han pagado 100 soles, ¿no? Pero en realidad eso se convierte, ¿no? Ya en el circuito económico, en la operatividad diaria de las empresas, ¿no? Esa base imponible, que es el valor de la camisa, se convierte en valor agregado. El valor agregado es una parte del valor del bien. El valor de cualquier producto, digamos, tiene dos componentes. El valor de los insumos, ¿no? O las materias primas, y el valor agregado. Entonces, la suma de los dos, los insumos, más el valor agregado, nos da el valor total del producto, ¿no es cierto? Entonces, para fabricar una camisa, una empresa compra tela y esa tela la transforma en ropa, ¿cierto? Entonces le agrega valor a la tela. Y esa camisa que vale 100 soles, si descomponemos su costo, de repente decimos, bueno, de esta camisa, que vale 100 soles, 60 soles es tela y 40 soles es valor agregado. O sea, el valor de los factores productivos que han intervenido en la transformación de esa tela en una camisa, ¿no? O sea, los salarios, ¿no? O sea, el pago a los factores, los salarios, la renta de la tierra, o sea, los alquileres, la utilidad de la empresa o los intereses del uso del capital, todo eso es valor agregado. Entonces, la camisa vale 100 soles. ¿Por qué? Porque para fabricar esa camisa se ha gastado, han tenido que comprar tela que vale 60 soles, han tenido que contratar trabajadores a los cuales se les paga un salario, han tenido que prestarse capital, hay que pagar un interés, hay que pagar el alquiler del local donde estás ubicado, ¿no? Y hay que agregarle tu utilidad, una ganancia, ¿no? Entonces todo eso es valor agregado, más el valor de la tela nos da el valor de la camisa. Y entonces un impuesto al valor agregado, cualquiera que sea, por decir 18%,
en realidad es 18% solo del valor agregado. En este ejemplo, 18% no de los 100 soles que vale la camisa, sino 18% sobre los 40 soles, que es el valor agregado. O sea, no grava los insumos, sino solo el valor agregado. Para entender mejor esta explicación está este ejemplo numérico, es un caso hipotético, que si lo vemos con calma y lo seguimos, lo vamos a entender. Lamentablemente, esta explicación no está disponible en ningún libro, ¿no? Y es importante que presten atención, porque después va a ser difícil que encuentren una fuente bibliográfica explicando cómo funciona esto. Vamos a suponer, ¿no? Esta es la industria de ropa, en todas sus etapas productivas, ¿no? Desde el origen mismo, ¿no? Y cómo funciona un impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, repito, es un impuesto que grava todas las etapas del proceso de producción y comercialización de un bien o servicio. Ese es el impuesto al valor agregado. Entonces, ¿cuáles son las etapas de producción y comercialización, por ejemplo, en la industria de confecciones, ¿no? De ropa? Bueno, tendríamos que ir al origen. Digamos, el insumo original viene a ser el algodón, ¿no? Luego, el algodón se somete a un proceso productivo y se transforma en hilo. El algodón, al transformarse en hilo, pasa por un proceso, se le agrega valor, ¿no? Y el hilo vale más que el algodón. El hilo se transforma en tela, ¿no? O sea, al hilo se le agrega valor y se convierte en tela. Y finalmente, la tela se convierte en ropa, a la tela se le agrega un valor y se convierte en ropa, y la ropa ya es el producto final. Entonces, este es todo el proceso productivo en la industria de confecciones, empezando desde el origen. Y lo que hace un impuesto al valor agregado es cobrar el impuesto solamente sobre el valor agregado en cada etapa, ¿no? Y tenemos acá este ejemplo numérico, ¿no? Supongamos, ¿no?, que el algodón, ¿no?, para producir algodón no se necesita ningún insumo, lo cual obviamente no es correcto, pero si tendríamos que... ¿de dónde se obtiene el algodón? Bueno, tendríamos que ir hacia atrás, ¿no?, y ver todo el proceso que se ha seguido hasta llegar al algodón. Y en realidad esto nunca termina, ¿no? Porque la cosa es, pues, tendríamos que ir al origen de la humanidad probablemente, ¿no? Porque ¿de dónde sale la ropa? Bueno, la ropa sale de la tela. ¿De dónde sale la tela? La tela sale del hilo. ¿De dónde sale el hilo? El hilo sale del algodón. ¿De dónde sale el algodón? El algodón sale de la tierra. ¿Y de dónde sale la tierra? Bueno, habría que ver pues ya el origen del universo, ¿no? Entonces, partimos del algodón, ¿no? Y entonces, el algodón no utiliza insumos, ¿no? Digamos, sale de la tierra solito, ¿ok? Y el algodón se vende a 50 soles, ¿no? Una cierta cantidad de algodón, ¿no? Y en esta economía existe un impuesto al valor agregado, digamos, de 10%.
que es fácil de calcular. En el Perú es 18%, supongamos que es de 10%, el impuesto al valor agregado. El valor agregado, ¿cómo se calcula? Es la diferencia entre el precio de venta menos los insumos, ¿no? Eso ustedes lo saben. El valor agregado es la diferencia entre el precio de venta menos los insumos. Entonces, digamos que el algodón se vende a 50 soles. ¿Y cuál es su valor agregado? Bueno, 50 soles menos los insumos, pero asumimos que no hay insumos, entonces el valor agregado aquí coincide con el precio de venta. 50 menos 0 es 50. Y el impuesto al valor agregado es 10% de 50. O sea, que sería 5 soles. El gobierno cobra un impuesto de 10% sobre el valor agregado en cada etapa. Entonces, en la etapa del algodón, el gobierno va a las empresas algodoneras y les pregunta, ¿cuál es tu valor agregado? Es 50 soles. Ok, entonces págame 10%, entonces les cobra 5 soles, ¿no? Ahora, ¿quién compra el algodón? Bueno, los hilanderos, ¿no es cierto? Las fábricas de hilo compran algodón, ¿no? Y entonces, si yo tengo una fábrica de hilo, voy y compro algodón y pago, me lo venden a 50 soles, ¿no? No me recarga ningún impuesto, ¿no? Me lo venden a 50 soles. Compro el algodón y este algodón yo lo transformo en hilo y el hilo vale 80, ya no vale 50, ¿cierto? El hilo vale más que el algodón. Entonces, ¿cuál es el valor agregado en la etapa de fabricación de hilo? Es el valor del hilo menos los insumos, menos el algodón que era 50, entonces el valor agregado, BA, es 30. ¿Cierto? 50 más 30 me da 80, o 80 menos 30 me da 50. ¿No? Entonces, el valor agregado en el proceso de fabricar hilo es 30 soles. Y entonces viene el gobierno y me dice, tu valor agregado fue 30, págame 10%, entonces tengo que pagar 3 sobre el valor agregado, no sobre el valor del hilo, ni sobre el valor del algodón. Así funciona, en teoría, un impuesto al valor agregado. La base imponible es el valor agregado, que en esta etapa es 30 soles. Y así sucesivamente, ¿no? La empresa que fabrica hilo, ¿no? Y lo vende a 80 soles, ¿no? Con eso cubre todos sus costos, su ganancia. ¿Y a quién se lo vende? Bueno, al que fabrica tela. Entonces, el fabricante de tela compra hilo, que le cuesta 80, ¿no? Le agrega valor al hilo, digamos que por ejemplo es 70 soles, y entonces el hilo se convirtió en tela que ahora vale ya 150 soles, ¿no? La tela vale 150. ¿Por qué? Porque el hilo me costó 80 soles, y más ya el proceso de fabricación de tela tengo que pagar salarios, tengo que pagar alquileres, tengo que pagar intereses, todo eso es valor agregado, ¿no? Y por eso la tela vale 150. Entonces, ¿cuál es el valor agregado en el proceso de transformación del hilo en tela? Bueno, es el valor del bien, tela, menos el valor del insumo, hilo, o sea, 70 soles. Ese es el valor agregado. Y entonces el gobierno, que se supone tiene toda esta información, ¿no? Va al fabricante de tela y le dice, ok, tú has fabricado tela y en este proceso tu valor agregado fue de 70, entonces te voy a cobrar 10% del valor agregado. No, no del valor de la tela, solamente el valor agregado de 70, o sea, 7 soles.
Lo mismo sucede en la siguiente etapa, ¿no? En la cual la tela se convierte en ropa y la ropa vale 210. La tela es 150, más valor agregado nos da el valor final de la ropa, que es 210. Entonces, ¿cuál es el valor agregado en la transformación de la tela en ropa? Es el valor final de la ropa, 210, menos el insumo, tela, ¿no? 150, entonces eso da un valor agregado de 60. Y entonces el impuesto al valor agregado son 10% de esto, de 60. Entonces, en todo el proceso productivo, ¿no? El gobierno recaudó en cada etapa, en el valor agregado de cada etapa, recaudó 10%. Acá recaudó 5, acá recaudó 3 soles, acá 7, acá 6. Entonces, en total, el gobierno recaudó 21 soles. No sé si eso está claro. Aquí lo que se tiene que destacar, acá hay dos cosas a destacar. En este proceso, que repito, es teórico, así no funciona, entre otras razones, ¿no? Porque no es es impráctico en el sentido de que esta información de valor agregado no es un número que estos impuestos, este impuesto se cobra día a día, ¿no es cierto? En todas las transacciones, y nadie sabe cuál es su valor agregado, ¿no? Cualquier empresa sabe cuánto me costó mi insumo y a cuánto vendo mi producto. Claro, implícitamente hay un valor agregado, pero eso no es un dato que se maneje en el comercio diario, ¿no? Eso lo hace impráctico, ¿no? Pero en este esquema, ¿no? Una cosa a destacar es que este impuesto, no te encarece el insumo, ¿no? Entonces, por ese lado no te encarecen los costos de producción. Y por otro lado, claro, acá ya el consumidor final ya no paga porque ya se pagó todo en las etapas anteriores, ¿no? Pero así no funciona en la práctica, ¿no? En la práctica funciona como está explicada en la parte de abajo de esta misma lámina, ¿no? En la práctica, así funciona en el Perú y en todo el mundo, el IGB, que en realidad es un impuesto al valor agregado, cuando alguien compra algo, le cargan el 18% sobre el valor total del producto, no sobre el valor agregado. Entonces, en apariencia, o al menos en primera instancia, se paga el impuesto, grava la venta total del producto, no el valor agregado. Pero eso es en una primera instancia, porque detrás de eso, o enseguida de eso, lo que ocurre es un proceso que se llama de crédito fiscal. A través de ese sistema del crédito fiscal, el impuesto que se paga en el proceso productivo, ¿no?, que es sobre el valor del producto, se transforma en un impuesto sobre el valor agregado, ¿no? Parece magia eso, ¿no? Alquimia parece. Aquí, a través de este sistema de crédito fiscal, la base impositiva, ¿no?, que en la práctica es el valor total del producto, se transforma
en otra base impositiva que es solo el valor agregado, no el valor total. ¿Cómo funciona eso? Bueno, acá hay otro ejemplo hipotético, ¿no? Digamos, en el mismo proceso productivo de la ropa, ¿no? Asumiendo que en cada proceso hay solo un insumo, ¿no? Para simplificar, porque esto igual hay que hacerlo para todos los insumos. Pero, de nuevo, ¿no? Partimos desde el algodón, ¿no? Cuyo precio es 50 soles, ¿no? Luego, el algodón, ¿no? Se convierte en hilo y el hilo vale 80 soles. El hilo se transforma en tela y la tela cuesta 50 soles y la tela se transforma en ropa que vale 210 soles. El algodón va convirtiéndose en otras mercancías, ¿no? Que tienen cada vez mayor valor hasta transformarse en ropa. En la práctica, repito, en este caso práctico, caso práctico quiere decir cómo funciona en la práctica un impuesto al valor agregado que, repito, se llama IGB en el Perú. En la práctica, en principio, cuando uno compra algo, le recargan el impuesto sobre el valor total del producto, no sobre el valor agregado. Pero después, con el sistema de crédito fiscal que vamos a explicar ahorita, eso se convierte, esa base impositiva, que en principio es el valor del producto, se convierte en valor agregado. La base impositiva se convierte de valor del producto a valor agregado. Entonces, ¿cómo funciona eso? Y entonces prestemos atención a este proceso y estos numeritos. No sé si quieren que pare acá, ¿hay alguna duda antes de continuar? ¿Está claro lo que estamos explicando? Bueno, esta es una clase de teoría tributaria que puede tomar varias sesiones, lo estamos haciendo en una sola, ¿no? Ok, entonces veamos este ejemplo nuevamente. El algodón vale 50 soles sin impuesto, ¿no? Entonces, si yo tengo una fábrica de hilo, ¿no? Y entonces voy a comprar algodón para fabricar hilo, voy y el agricultor me vende el algodón a 50 soles, y según la ley me tiene que, si el IGB es 10%, entonces es 50 soles, en la factura me dice más 10%, son 5 soles, entonces yo, empresa de hilo, compro algodón y pago 55 soles, ¿no? Porque así es la forma. 50 más IGB más 10%, o 18% si fuera más real, ¿no? Pero más fácil es calcular 10% con 5 soles. Entonces, yo, fabricante de hilo, compro algodón y pago 55 soles. El algodonero recibe 55 soles, ¿no? Pero, ¿qué hace el algodonero con estos 55 soles que recibe? Bueno, de esto 5 soles no es de él, 5 soles es del fisco, ¿no? Lo que hace el algodonero es yo le pago el 55, él recibe 55, él se queda con 50 y 5 se lo entrega al gobierno, ¿no?
esto no puede ser apropiado por el algodonero, si no sería un delito tributario, ¿no? Aquí el algodonero actúa como agente de retención del impuesto. Él recibe 55, pero 5 de eso lo retiene, ¿no? Lo guarda y después se lo, entre comillas, se lo entrega al gobierno. Luego, yo, con este algodón, ¿no? Por el cual pagué 55 soles, incluido el IGB, fabrico hilo, ¿no? Y sin impuestos, ¿no? El hilo cuesta 80 soles, ¿no? Entonces yo fabrico hilo y lo vendo a 80 soles, según este proceso productivo que es la base del cálculo, ¿no? Sin impuestos primero, ¿no? El cálculo se hace primero sin impuestos. Yo fabriqué hilo, lo vendo a 80 soles, ¿no? Se lo vendo al fabricante de tela. El fabricante de tela viene y me compra hilo y yo se lo vendo a 80, pero tengo que sumarle el IGB, 10%, 80 más 8, 88. Entonces, el fabricante de tela en realidad me paga a mí 88, yo que le he vendido el hilo, ¿no? Pero de estos 88, yo me quedo con 80, que ese es mi precio de venta, y estos 8, es el impuesto que no es mío. Esto yo lo tengo que entregar al gobierno. Pero, y aquí viene el concepto principal, antes, pero yo no le entrego al gobierno los 8 soles que le recargué al fabricante de tela que me compró, ¿no? Aquí entra la figura del crédito fiscal. Lo que yo hago, antes de entregarle estos 8 soles al gobierno, yo mismo hago mi cálculo, digo, ok, yo he vendido el hilo y le he cobrado al que me compró el hilo 8 soles de impuesto, ¿no? Yo tengo que liquidarle al gobierno, no le doy los 8 soles, sino lo que hago es lo siguiente, le digo, bueno, el impuesto que yo retuve, que le recargué al que me compró el hilo, son 8 soles, pero cuando yo compré algodón pagué 5 soles, entonces yo tengo un crédito fiscal de 5 soles, es decir, lo que yo gasté cuando compré mis insumos es un crédito fiscal que me da el gobierno y yo le liquido, le entrego al gobierno 8 soles menos 5 soles que ya pagué, entonces yo solo le entrego 3 soles. Eh, con lo cual, en realidad yo no he pagado el impuesto sobre mi insumo. O lo pagué, pero después me lo devuelve el gobierno, o en realidad yo me lo autodevuelvo. Yo hago la liquidación, cada empresa hace su liquidación, dice cuánto impuesto recargué cuando vendí, acá es 8 soles, cuánto pagué de IGB cuando compré, yo pagué 5, entonces 8 menos 5, yo al gobierno solo le doy 3 y el gobierno recauda 3. Que es lo mismo que recaudaba si el régimen fuera puro valor agregado, como el ejemplo anterior. Aquí es lo que yo decía, si bien es cierto que inicialmente el impuesto se paga sobre el valor del producto, incluyendo todos los costos, con este sistema de crédito fiscal, este 8 se convierte en 3, que es solamente un pago por el valor agregado, que en el ejemplo es de 30. Y así funciona en cada etapa, ¿no?
el fabricante de tela, ¿no?, transforma este hilo en tela y la tela ahora vale, sin impuesto, 150 soles. Entonces, el fabricante de tela vende la tela al fabricante de ropa, le venden 150 soles, pero más IGB, más 10%, más 15, 165 soles. Entonces, el fabricante de ropa pagó por la tela 165 soles, o sea, 150 más IGB. Este IGB es sobre el valor total del producto, no sobre el valor agregado, sobre 150, o sea, 15 soles, ¿no? Pero después eso se va a convertir en un impuesto al valor agregado, no al valor de la tela. ¿Cómo? A través del sistema de crédito fiscal. El fabricante de tela recibe del fabricante de ropa, por IGB recibe 15 soles, pero esto no es de él. Esto le tiene que entregar al gobierno, pero no le entrega todo, sino él se autodevuelve y dice, ok, acá tengo 15 soles que le recargué al que me compró la tela, y se supone que yo le debería dar esto al gobierno, pero no. La ley del IGB dice que cada empresa hace su cálculo de crédito fiscal. En este ejemplo, el fabricante de tela dice, cuando yo compré el hilo, pagué 8 soles de IGB, ¿no? Ahora que he vendido la tela, le he recargado a mi cliente 15 soles. Y entonces, ¿cuánto le liquido al gobierno? Bueno, 15 menos 8, o sea, 7. En realidad, entonces, el fabricante de tela no paga el IGB, lo paga en principio, pero inmediatamente se lo devuelven. Lo que en realidad está pagando solamente es 7 soles, que es lo mismo que está aquí arriba, o sea, es un impuesto sobre el valor agregado. Este 15, que es sobre el valor de venta, se convierte en 7, que es sobre el valor agregado, como lo hemos visto arriba. Y así, en la siguiente etapa es lo mismo, ¿no? El fabricante de ropa compró tela y la tela sin impuesto, la ropa, fabrica ropa cuyo valor sin impuesto es 210, pero para fabricar esta ropa yo compré tela por el cual pagué 165 soles, ¿no?, incluyendo el IGB, pero yo fabrico la ropa y cuando vendo la ropa, la vendo a 210 más IGB más 21, o sea, el comprador de ropa, en este caso ya digamos el consumidor final, paga 231 soles por esta ropa, paga 210 más IGB más 21, yo pago 231 como consumidor final, ¿no? Pero el fabricante de ropa lo que hace es su crédito fiscal. ¿Cuánto le liquida al gobierno el fabricante de ropa? Bueno, lo que me recargó a mí como consumidor final menos lo que pagó por la tela, 15, 21 menos 15, entonces en realidad el fabricante de ropa solo paga 6 soles. Pero estos 6 soles es equivalente al impuesto al valor agregado de 6 soles, que está en el ejemplo de arriba, ¿no? En realidad, las empresas no pagan por sus insumos. O sea, lo pagan, pero se lo devuelven. Entonces, este sistema tiene esa virtud, que no te encarece. O sea, un impuesto al valor agregado no te encarece el valor de tus insumos. Y si bien es cierto que inicialmente lo pagas un impuesto cuando compras un insumo, ¿no? Pero te lo autodevuelves tú mismo, ¿no? Y al final, ¿no?, ninguna empresa paga ningún sobrecosto por sus insumos. Entonces una empresa no tiene por qué quejarse, y de hecho no se quejan. No es que
decir que el IGB te encarece tu proceso productivo. En realidad no te encarece, ¿no? Porque te lo devuelven. Lo que pagaste por tu insumo te lo devuelven, ¿no? Y al final, ¿cuánto recauda el Estado? Bueno, en cada etapa acá recaudó 5 soles. El algodonero no tiene crédito fiscal, porque él no tiene, no, como no ha comprado insumos, no ha pagado IGB, ¿no? El algodonero no tiene crédito fiscal en este ejemplo. Tiene crédito fiscal solamente aquel que ha comprado insumos y ha pagado IGB cuando compró. Y lo que el gobierno recauda es 5 más 3 más 7 más 6, o sea 21, que es lo mismo de arriba. Pero acá, cuando, como funciona este impuesto, la base impositiva cada vez que se cobra el impuesto es sobre el valor de venta, no sobre el valor agregado. Pero con el crédito fiscal eso se convierte en un impuesto al valor agregado. Esa es la magia de este sistema. Yo no sé quién lo inventó, pero es un genio el que lo inventó. No sé si se entiende o hay alguna pregunta, alguna aclaración. Eh, Esto lo dominan y lo manejan muy bien los abogados tributaristas y los contadores, ¿no? Eh, lo que les comentaba en un comienzo, eh, eh, lo que yo he percibido en varios casos es que colegas economistas no entienden bien cómo funciona este sistema, probablemente porque nunca se los han enseñado, y como si eso es una falencia a veces ya de la formación del economista. Por eso es que yo eh, trato, en este caso, en este curso, ¿no? Porque está relacionado y ahorita lo vamos a ver más claridad, con el tema del comercio exterior, pero a la vez desarrollamos este concepto tributario muy importante, ¿no? Y, eh, y como le decía, esta explicación probablemente no, bueno, tal vez en algún libro muy especializado eh, de teoría de impuestos se encuentre, ¿no? Pero no lo he visto en los textos en general, no hay mucha bibliografía al respecto. Todos hablamos del IGB, 18%, pero no sabemos en realidad cómo funciona bien. Ahora, tiene otras complicaciones. Esta es, por supuesto, la forma básica, ¿no? Aquí asumimos, ¿no?, que es como es en realidad, ¿no? Como debería ser, ¿no? Y que salvo excepciones así es. Acá, este IGB de 10%, este ejemplo, se aplica en todas las etapas del proceso de producción y de comercialización. O sea, en la venta final también se aplica, ¿no? Pero, digamos, ¿cuáles son las ventajas o desventajas de este sistema?
Bueno, una ventaja, ¿no? Es que no encarece el costo de los insumos, o sea, no te encarece el costo de producción de las empresas, ¿no? El que paga al final el impuesto es el consumidor, en ese sentido es un impuesto al consumo, ¿no? Eh, Otro aspecto favorable es que eh, el, y quizás por eso es que este sistema del impuesto al valor agregado se ha instituido en la gran mayoría de los países, lo aplica de esta manera, como está explicado acá. Lo que esto obliga, y es una forma digamos, de controlar mejor la evasión tributaria, ¿no? Porque esto obliga a las empresas a vender con factura, ¿no? Y si tú emites una factura, en realidad ahí queda la huella de los impuestos que has pagado o que has cobrado, ¿no? Y la administración tributaria del gobierno, cuando fiscaliza, revisa tus facturas, revisa tus libros, y ahí encuentra cuánto pagaste y cuánto no, si es que emite factura. Si no emite factura, claro, no dejas huella, ¿no? Y esa es toda la economía informal. Pero eh, eh, si no emites factura, tampoco puedes tener derecho al crédito fiscal. Y entonces a las empresas en realidad les interesa, y debería interesarles, ¿no? Que sean formales y que cuando venden algo, cobran el IGB, y si compran algo también pagan el IGB, porque ellos, la empresa solo puede acreditar, ¿no? Cuánto pagó de IGB por sus insumos, si es que en su factura lo dice. En la factura dice yo pagué 50 más IGB. Cuando compré, pagué 50 más IGB. Entonces yo pido el crédito fiscal por el IGB que pagué, pero para eso tienes que mostrar tu factura, ¿no? Y eso es la obligación de toda empresa, vender y registrar en la factura el IGB. Si no lo hace, bueno, es un informal, pues un evasor que no quiere dejar huella de cuánto pagó o cobró de impuestos, pero tampoco tiene derecho al crédito fiscal, ¿no? Entonces, en realidad, las empresas son las principales interesadas en cuando compran que me den factura, porque después con esa factura yo pido mi crédito fiscal. Y es una buena forma de controlar la evasión, obligar a las empresas a que operen con facturas, ¿no? Y si no tienen factura, no tienen derecho al crédito fiscal. Eh, y claro, aquí en el Perú existe, ¿no es cierto? Cuando ustedes compran algo y te preguntan, ¿boleta o factura? ¿No? Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, en principio, sea boleta o factura, por ley, el que te vendió un producto te dice es tanto más IGB, ¿no? Te tiene que recargar el IGB y tú tienes la obligación de pagar el IGB. O sea, la ley dice eso, el que vende está obligado a recargarte el IGB y el que compra está obligado a pagar el IGB. Eh, si tú pides factura, entonces con esa factura después puedes, si eres empresa, ¿no? Puedes este, acogerte al crédito fiscal. Pero si no pides factura, no. Ahora, si pides boleta solamente, bueno, ahí también se registra el IGB, pero esa boleta no sirve para pedir el crédito fiscal. En realidad, para pedir el crédito fiscal necesitas trabajar con factura. Ahora, si tú eres un consumidor final, eh, no necesitas factura porque el consumidor final no tiene derecho al crédito fiscal.
¿no? Solo las empresas en su proceso de producción y comercialización pueden acceder al crédito fiscal mostrando su factura a la autoridad tributaria. Y en ese sentido, claro, los consumidores decimos, a nosotros sí no nos devuelven el impuesto, no tenemos derecho a crédito fiscal, eso es cierto, porque es un impuesto al consumo, ¿no? Pero de todas maneras existen otros mecanismos, algo te devuelven, por ejemplo, a la hora de pagar el impuesto a la renta, ¿no? Las personas, ¿no? Cuando pagamos el impuesto, por ejemplo, a la renta de lo que ganamos, pagamos una parte al gobierno. El gobierno nos da un crédito, ¿no? Nos devuelve algo de lo que cuando hemos comprado cosas, ¿no? Ciertas cosas hemos pagado IGB. Bueno, podemos pedir al gobierno que nos devuelva lo que hemos pagado IGB, ¿no? Hay un sistema, por lo menos parcialmente, y eso se aplica, por ejemplo, no en todo, pero, por ejemplo, para ciertos gastos, ¿no? Por ejemplo, si yo voy al médico, el médico me cobra por su consulta, me dice 100 soles más 18%. Entonces yo le pago 118 soles, ¿no? Pero me da boleta, ¿no? Bueno, yo con esa boleta puedo ir a la SUNAT y decir, mira, acá cuando, le he pagado a este médico 18 soles de IGB, entonces el gobierno te devuelve parte de eso, te lo descuenta cuando pagas tus impuestos a fin de año, ¿no? Por ejemplo, los servicios médicos, una persona puede pedir devolución hasta cierto límite de lo que pagó por IGB por servicios médicos o por otros servicios profesionales, ¿no? Entonces, ciertos productos este, eh, 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 tienen derecho para los consumidores finales a ser reconocidos por el IGB que pagaron. Y eso es otra forma de control del gobierno, ¿no? Porque sobre todo en servicios profesionales, los médicos se conoce que ganan mucha o poca plata, pero generalmente no pagan impuestos porque, claro, no declaran todo lo que les ingresa, pero pero si el cliente le exige su boleta, tiene que declarar lo que te cobró al fisco, ¿no? Porque te está emitiendo la boleta o la factura, si le pides factura. Entonces, eso es un mecanismo para que los usuarios exijamos factura o boleta a los que nos proveen de bienes o servicios, y ese documento es la base para fiscalizar, ¿no? Y que no te escondan los impuestos, ¿no? Eh, no sé si hay alguna pregunta. Vinculándolo esto al tema del comercio internacional y hablando por ahora de importaciones, ¿no? ¿Cómo funciona el IGB? Bueno, el IGB o IVA, Impuesto al Valor Agregado, también se aplica sobre los productos importados, ¿no? Si una empresa, ¿no? Eh, importa algo, por ejemplo, Iraoka importa televisores, ¿ok? Bueno, el televisor, ¿no? Cuando llega a aduanas, desde
Corea, ¿no? Entonces Iraoka va y desaduana el televisor, ¿no? Pero antes de retirarlo de aduana, el gobierno le dije, bueno, tenés que pagarme el arancel, digamos que 6%, ¿no? Pero también tienes que pagarme el IGB, que es de 18%. Además, el IGB se aplica sobre el valor incluido el arancel, ¿no? O sea, si el televisor que importó Iraoka, digamos, vale 100 soles, cuando va a aduanas a retirarlo, el aduanero le dice, el empleado de aduanas le dice, bueno, tienes que pagarme 6 soles de arancel, 6%, o sea, 106 soles, y encima de eso le pagas 18% de IGB, que es 18% no de 100, sino de 106. O sea, ahí hay como le dicen, es como una cascada, ¿no? Se va acumulando. O sea, el IGB se aplica sobre el precio incluido el arancel, ¿no? Sobre el valor incluido el arancel. Entonces, Iraoka pagó por ese televisor importado. Cuando lo retira de aduana, si el televisor le costó 100 soles, paga 6 soles de arancel más 18% de 106. ¿Cuánto es 18% de 106? ¿Alguien tiene una calculadorita por ahí? Encuentro la mía. Acá está. 106 por 0.18. Paga 19 soles, ¿no? De IGB. Paga 18% de 106. No de 100, sino de 106. ¿No? El IGB se paga por el valor CIF del producto importado más el arancel. Este ejemplo es 6%. Entonces, Iraoka pagó por IGB, por arancel pagó 6 soles y por IGB pagó 19 soles. O sea, 18% de 106. Bueno, los 6 que pagó de arancel, eso no se lo devuelve. Ahí no hay crédito fiscal. Pero los 19 soles que pagó por IGB, ahí Iraoka después cuando venda el televisor puede aplicar el crédito fiscal. Porque Iraoka cuando vende el televisor, yo voy a la tienda y compro un televisor y Iraoka me recarga el IGB. Y de esa manera, Iraoka recibe el IGB del consumidor final, pero eso le sirve eso le sirve para deducir cuando él desaduanó su producto, pagó IGB, y cuando lo vendí le recargué el IGB a mi comprador. Entonces yo hago mi crédito fiscal, entonces me devuelvo el IGB que pagué en aduanas. Entonces al final el IGB no lo paga la empresa. Con el sistema de crédito fiscal uno mismo se autodevuelve, se lo recargo al consumidor. Y eh, ahora el sistema, claro, tiene otros detalles, ¿no? No podemos entrar a explicar todos los detalles. Este es básicamente cómo funciona todo. Eh, hay problemas, por ejemplo, cuando hay productos exonerados, ¿no? Que dificultan la administración, porque claro, por ejemplo, los alimentos, no todos, algunos sí, ¿no? Pero en general, digamos, alimentos, medicinas, para no encarecer el producto al consumidor, no, están exonerados del IGB, ¿no? Entonces, cuando tú compras alimentos, ¿no? Compras papas, pero hay algunos alimentos que sí, pero la gran mayoría no. Te dicen vale 3 soles el kilo de papa más IGB, no hay IGB a la papa, ¿no? Pero y
salvo excepciones, ¿no? Y eso, en general, la ley lo que dice es, el IGB además es 18% para todos, ¿no? No es que algunos productos pagan 16% y otros 10%, no, todos pagan 18%. Hay algunas excepciones, ¿no? Pero idealmente así está correcto, o sea, no, hay gente que dice, no, pero algunos productos deben pagar 18%, otros que paguen menos, ¿no? Otros que paguen más. Bueno, ahí entraríamos en un sistema de tasas múltiples, ¿no? Que administrativamente es muy complicado y, y que además distorsiona los precios, porque si tú tienes tasas diferentes, ¿no? Algún producto paga 18%, otro 20%, otro 10%, entonces algunos productos se hacen más caros, otros más baratos, entonces distorsionas los precios respecto a su valor de mercado. Artificialmente un producto se hace más barato que otro por una decisión administrativa, o artificialmente un producto se vuelve muy caro porque le cobras más IGB, ¿no? Ese sistema económicamente no es sano, aparte de que es dificultosa su administración, ¿no? Entonces, estos sistemas de impuestos a la venta, como el IGB, lo mejor es que haya una tasa que es única para todos. Con eso no distorsiona los precios. No estás favoreciendo ni afectando relativamente a nadie. Todos pagan su impuesto. Entonces nadie puede quejarse. Claro, la gente dice, no, que a mí me cóbrame menos, ¿y por qué te voy a cobrar menos a ti? ¿No? Y todos igual tenemos argumentos para decir, no, que a ese de allá cóbrale más. Bueno, eso no funciona, ¿no? Y en ese sentido, esas propuestas que a veces dicen, no, que el IGB debe ser distinto para cada producto, no es sano, ¿no? Y en el Perú, felizmente que en general la norma se aplica a todos, hay excepciones, ¿no? Lo ideal sería que no haya ninguna, pero ok, hay excepciones, pero no que hay tasas distintas para cada categoría de producto. Y así también debería ser el arancel, ¿no? Y en general todos estos impuestos sobre bienes, eh, en el fondo no hay, es peor, ¿no? Tener estos sistemas de, a ti te cobro 5%, a ti 8%, a ti 9%, a ti 15%. Bueno, todo eso es arbitrario al final, ¿no? Si vas a cobrar impuestos, cóbrale a todos por igual. Todos los productos, no hablando de las personas. A todos los productos, todos deberían pagar el mismo arancel. Así como todos pagan el mismo IGB, ¿no? Eh, y, 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 todo esto, pues claro, tiene su teoría y toda su explicación económica, ¿no? Lo que hemos mostrado ahora es lo básico, lo principal, que con eso ya es suficiente en realidad para que ustedes tengan una idea de cómo funciona esto. No sé si hay alguna pregunta, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, perdón, para completar la frase anterior, es distinto al otro impuesto al consumo que hay en el Perú, que es el impuesto selectivo al consumo. Ese sí no es un impuesto general, y como su nombre lo dice, es selectivo, es para ciertos bienes, y eso sí tiene un propósito que también al final puede ser arbitrario, pero claro, es más o menos justificado, ¿no? Es decir, el tabaco, por ejemplo, si tú compras cigarrillo, ¿no? Bueno, si cigarrillo importado, bueno, pagas el arancel, no sé, por ejemplo, 11%. Además pagas el IGB, 18%. Además pagas el impuesto selectivo al consumo, que en el caso del cigarrillo es muy alto, puede ser 100%, ¿no? Porque la idea es desincentivar el consumo de cigarrillo, porque en realidad el cigarrillo, el tabaco da cáncer, ¿no?
y ojalá que, y entonces es deber del gobierno cuidar la salud de la población. Y bueno, no puedes llegar a un extremo de decir se prohíbe fumar. Bueno, el que quiere fumar que fume, pero que le cueste, ¿no? Y sabe que le va a dar cáncer, ¿no? Y ese es un problema de salud, que es la principal causa de mortalidad, ¿no? Y le cuesta a la sociedad porque alguien se enferma de cáncer y el tratamiento es muy costoso y generalmente tienes que ir a un hospital público, ¿no? Y entonces está bien que te cobren impuestos por algo que te hace daño a ti y eventualmente le hace daño al resto de la sociedad, ¿no? E igual si consumes alcohol, bueno, también tiene un impuesto adicional, ¿no? O si te compras un carro de lujo, también tienes que pagar un impuesto adicional. Y ya esos son casos particulares que se manejan con el impuesto selectivo al consumo, pero el IGB es un impuesto de aplicación universal. Y así funciona en todos los países generalmente. Aunque hay países en Colombia, creo que tienen su IGB, que le llaman IVA, tienen la tasa no es tan uniforme como en Perú, algunos pagan 18%, otros pagan menos. Bueno, ese sistema en realidad no es muy sano, ¿no? Yo creo que en general en administración tributaria, en política tributaria hay que buscar regímenes planos. En el caso de los grandes tributos como el IGB, que se aplican a todos. Entonces, si se aplican a todos, todos deben de pagar el 18%. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a volver a este tema del IGB. También acá hemos explicado cómo se relaciona con los productos importados, ¿no? Y en síntesis, ¿no? La idea es que los productos importados, igual que los nacionales, también pagan IGB. Entonces, por eso el IGB es una fuente importante de ingreso fiscal porque grava todo. Toda venta de bien o servicio, sean bien importado o nacional, tiene que pagar su 18%. Eso es una buena recaudación para el gobierno. Aún así hay evasión o falta de recursos para administrar el impuesto y se dice que el gobierno no recauda todo lo que teóricamente podría recaudar, pero ya eso es cuestión de la administración tributaria. Hay gente que dice, no, hay que bajar porque así el gobierno podría recaudar más, quizás las empresas no evadirían. Bueno, ahí hay que ver, pues no creo que si tú lo rebajas de 18 a 10%, igual el evasor va a evadir, ¿no? Y además no lo pagan porque se lo devuelven. A las empresas se lo devuelven, al final no lo pagan. Esa es la virtud de este impuesto. Entonces no tiene mucha lógica que estén evadiendo el IGB porque se lo van a devolver si lo pagan a las empresas. A las personas también nos devuelven una parte, como decía, pero ya no dentro de las reglas del IGB no existe el crédito fiscal, sino nos dan crédito cuando pagamos otros tipos de impuestos, como el impuesto a la renta personal, ¿no? Ok, vamos a volver a esto cuando expliquemos cómo funciona el IGB, por ejemplo, respecto a las exportaciones, ¿no? De que el análisis es un poquito diferente con respecto a las importaciones, porque en realidad, y así es, y esa es la ley peruana, las
exportaciones no pagan IGB. El IGB se paga por las ventas internas, ¿no? Todo lo que se vende dentro del país paga IGB. Pero una empresa exportadora, si yo exporto mangos, ¿no?, a Estados Unidos, o exporto ropa, yo no le cobro IGB al importador americano que me compra ropa, ¿no? El IGB es para las ventas y compras internas. La exportación es una venta externa, ¿no? Entonces, ahí no recargas el IGB. Pues le vendes, te lo vendo a 100 soles y punto, no le recargas, más sí, más 18%, no, eso no, para la exportación no funciona el IGB. Bueno, eso lo vamos a explicar después. Pero antes de eso vamos a ver un poco la teoría de cómo funciona un mercado de un producto de exportación. Entonces, por ahora salimos del tema de las importaciones y vamos a hablar un poquito de las exportaciones. Bueno, esta lámina está en Paideia. Bueno, también en Paideia pueden encontrar, ayer mencionaba el capítulo del libro de Corden, que está en inglés, de la teoría de la protección. En Paideia hay copia del capítulo 2, creo que es, del libro, donde explica lo que vimos ayer en clase, lo de la relación que hay entre subsidios a la producción, impuestos al consumo y aranceles. Eso está explicado en el libro de Corden, y en Paideia está copia del capítulo respectivo. También alguien me hizo notar que no estaba en Paideia la lámina sobre cuotas de importación, ya la repuse. Había estado antes, pero la retiré y me olvidé de devolverla. Ya anoche la puse y la van a encontrar ahí. Y ahora vamos a entrar al tema de exportaciones, ¿no? Bueno, ¿cómo se forman? La idea es, ¿no?, en una economía abierta, así como hemos visto con aranceles, ¿no?, es entender cómo se forman los precios de estos bienes, en este caso de los bienes de exportación, ¿no? En muchos casos, ¿no?, eh, los bienes que se exportan, puede haber distintos casos, ¿no? O sea, un caso es una empresa fabrica un bien, produce un bien, puede ser que de todo lo que produce, una parte la exporta y otra parte la vende en el mercado interno, ¿no? O también puede ser que todo es para exportación, ¿no?, que no vende nada en el mercado interno y que todo sale para afuera, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo funciona internamente el mercado de un producto que se exporta? El caso más general que vamos a analizar, ¿no?, y que es el caso de un producto que se exporta y que también se vende en el mercado interno, ¿no? Eh, la exportación en el Perú es libre, ¿no? O sea,
¿Qué es lo que dice la Constitución? El comercio exterior es libre. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Entonces, los ciudadanos peruanos tenemos la libertad de producir algo, lo podemos vender en el mercado interno, o si queremos, si tenemos la posibilidad, lo podemos exportar. No hay prohibiciones de exportación. Eh, pero sí, por ejemplo, puede haber impuestos a la exportación o puede haber subsidios también a la exportación, ¿no? Y lo que vamos a explicar es cómo funcionan, ¿no? Un impuesto a la exportación y cómo funciona un subsidio a la exportación, que teóricamente pueden existir y existen en cierto modo, ¿no? Bueno, en este momento en el Perú no hay impuestos a la exportación, pero podrían existir. En el pasado ha habido épocas en las cuales había impuestos a la exportación. Creo que ahora no lo hay, pero bueno, eso es decisión. El Congreso tiene la facultad de crear impuestos y si considera pertinente en algún momento puede crear un impuesto a la exportación de cualquier producto, ¿no? O servicio. Así como hay impuestos a la importación, o sea, hay aranceles, ¿no? Impuestos que pagan los productos importados, también puede haber impuestos a la exportación. Y también puede haber subsidios. Entonces veamos primero el caso del impuesto a la exportación. Y este gráfico representa, este es un análisis de equilibrio parcial, representa el efecto del impuesto a la exportación de un producto, ¿no? Que se fabrica en el país y que parte de él se vende en el mercado interno y otra parte se exporta. Y entonces, este es el mercado, por ejemplo, de ropa. Entonces, en el Perú se fabrica ropa, la mayor parte se vende en el mercado interno, pero también hay una parte importante que se exporta. Entonces, este es el mercado interno de ropa en el Perú, ¿no? Esta es la demanda por ropa. Ahora este gráfico de repente a ustedes les parece raro. Solo estoy viendo la parte de arriba del mercado, porque claro, si esto se cruza hacia más abajo, va a haber un momento en que se cruzan la oferta y demanda. Pero en este caso, no, como es un producto de exportación, no es relevante esa parte de abajo de la curva de oferta y demanda, sino la parte de arriba, ¿no? Y entonces, esta es la demanda por ropa y esta es la oferta o la producción nacional de ropa, ¿no? Entonces, inicialmente, estamos en una economía abierta en la cual no hay ningún impuesto ni a la exportación de ropa, ¿no? Entonces, yo puedo fabricar ropa y la puedo exportar, o la vendo en el mercado interno, o un poco de cada cosa, ¿no? Que es el ejemplo. Si exporto la ropa, yo asumo que me pagan este precio, este sería el valor internacional, el valor FOB, ¿no? Cuando hablamos de exportaciones, el precio de referencia es el valor FOB. Entonces quiere decir que yo fabrico, digamos, blue jeans y los puedo exportar a este precio, ¿no? Digamos, yo exporto el blue jean a 100 soles. Mis clientes afuera me pagan 100 soles por la ropa que yo les exporto. Entonces, cuando yo exporto ropa,
el precio que recibo son 100 soles. Pero de mi producción también una parte la vendo en el mercado interno. ¿A qué precio la vendo? Bueno, aquí se asume que el precio de venta en el mercado interno es igual al precio de exportación. El fabricante de ropa no discrimina precios, ¿no? El blue jean, si lo exporto, lo exporto a 100 soles. Si lo vendo en el mercado interno, también lo vendo a 100 soles, ¿no? Porque ese es el costo oportunidad del fabricante de blue jeans, ¿no? Yo puedo vender blue jean más barato, de repente lo exporto a 100, pero acá internamente lo vendo a 80 soles. ¿Pero por qué? ¿Por qué voy a venderlo a 80 soles? Pero entonces en ese caso diría, no vendo nada en el mercado interno, prefiero exportarlo todo porque afuera me pagan 100 soles. Afuera hay una demanda infinitamente elástica que me compra toda mi producción a 100 soles. ¿Y para qué voy a venderle en el mercado interno a 80 soles? ¿No? Si lo puedo exportar y me dan 100 soles. A menos que acá también me paguen 100 soles. Si acá me pagan 100 soles, ahí sí me da lo mismo. Si lo exporto, lo vendo a 100 soles. Si lo vendo en el país, lo vendo a 100 soles. Yo sería indiferente, ¿no?, venderlo afuera o adentro. Entonces, aquí se asume que el blue jean se vende en el mercado interno al mismo precio que el mercado externo. Entonces, el precio interno del blue jean es igual al precio internacional, que es el valor FOB, pi, ¿no? Entonces, este es el precio del mercado interno del blue jean y también es igual al precio de exportación. A este precio, ¿no?, las empresas nacionales producen esta cantidad, N unidades, N blue jeans diarios fabrican. De esta producción total hay una parte que se vende en el mercado interno. A este precio, la demanda interna compra M unidades, entonces la diferencia MN son exportaciones. Así se representa el mercado interno de un producto exportable. Este es el precio del producto, que es igual para el mercado externo o interno. A este precio, esta es la oferta doméstica, entonces esta es la producción local, N. Internamente, el consumo interno es M, entonces MN serían las exportaciones. Esa es la situación inicial. Ahora, supongamos que a partir de ahí el gobierno dice, bueno, voy a cobrarle un impuesto a los exportadores, por decir 10%, ¿no? Las ventas externas ahora les voy a cobrar 10% de impuesto, ¿no? ¿Cómo afecta eso a los precios? Bueno, por un lado, acá se asume que el precio internacional está dado y que eso no se modifica, ¿no? Entonces, si yo soy una empresa exportadora y el gobierno me dice te voy a cobrar 10% por cada producto, por cada blue jean que exportes, entonces cuando yo exporto ahora, yo sigo vendiendo el blue jean a 100 soles, pero de esos 100, 10% le tengo que entregar al gobierno, ¿no? Eso es lo que dice la ley. Es un impuesto a la exportación de 10%. Entonces, cada vez que yo exporto, mi cliente afuera me paga 100 soles, pero de esos 100 que yo recibo, 10% se lo queda el gobierno del precio de venta, ¿no? Entonces yo me quedo con 90, ¿no? Entonces el precio que recibe el fabricante cuando exporta ya no es 100, sino 90.
100 sigue costando en el mercado internacional, ¿no? Pero en realidad el precio que efectivamente recibe el exportador ya no es 100, sino 90. ¿A cuánto vendo el blue jean internamente en este nuevo caso? Bueno, también el blue jean, ¿no?, va a bajar de precio en el mercado interno, a pesar de que en realidad el impuesto es solo a la exportación. Eso no quiere decir que no afecte el precio de venta interno. Sí lo afecta en el sentido de que la empresa dirá, bueno, yo internamente lo voy a seguir vendiendo a 100 soles, ¿ya? Porque es un impuesto a la exportación, no me afecta el precio de venta interno. Pero el mercado no funciona así, ¿no? Yo voy a la tienda, a la empresa a comprarle un blue jean y me dice, la empresa me dice, te lo vendo a 100 soles. Le digo, oye, pero ¿por qué bájame el precio? Pues te lo compro a 91 soles. No, me dice, porque, bueno, si no ¿cuál es tu costo de oportunidad, no? Si no lo vendes en el país, lo vas a exportar. Cuando exportas, es como si lo vendieras a 90 soles. Véndemelo a 91 y estás ganando, ¿no? Estás recibiendo más que cuando exportas. Entonces, en realidad, el precio interno también debería bajar, ¿no? El fabricante estaría dispuesto también a vender su producto a menor precio y al final, ¿no?, en el equilibrio, el precio que recibe el fabricante de ropa baja cuando lo venden en el mercado externo, eso es claro, pero también cuando lo venden en el mercado interno va a bajar, ¿no? Y si asumimos que no hay discriminación de precios, entonces todo el precio, toda esta línea del precio, que era sin impuesto, ahora cae, ¿no? Ya no es 100 acá, sino 90. Entonces, el blue jean cuando se exporta, el empresario recibe 90 soles y también lo vende a 90 soles en el mercado interno. Y entonces los precios, el impuesto a la exportación hace que bajen los precios internos. En este ejemplo, toda esta línea se traslada hacia abajo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Bueno, sucede que como los precios han bajado, la, la, la producción va a caer, ¿no? Ya las empresas ya no tienen tanto, no ganan tanto como antes porque ahora tienen el impuesto, entonces ahora van a producir menos. Antes producían N, ahora van a producir N' porque este es su nuevo precio de referencia. Entonces cae la producción. ¿Qué pasa en el mercado interno? Bueno, como también los precios han caído en el mercado interno, va a aumentar la cantidad demandada de M a M', ¿no? Esta es la demanda, entonces el nuevo equilibrio de la demanda está acá. La cantidad demandada sube de M a M', la cantidad producida cae de N a N', y las exportaciones, que antes eran MN, ahora caen a M', N'. Y eso es lo que sucede en el mercado interno de este bien exportable, ¿no? Cae la producción porque es un desaliento a las empresas, porque ahora reciben menos precio, aumenta la cantidad demandada internamente, hay menos exportaciones. Y eso es lo lógico que uno espera. Si tú le pones un impuesto a los exportadores, probablemente hay empresas que ya no quieren exportar, entonces se reducen las exportaciones. Y otro eje, y el último impacto, es que hay una recaudación fiscal. Y lo que el gobierno recauda es esta área C. Esto es todo lo que el gobierno recauda por concepto de impuesto a las
exportaciones. Y ese es, digamos, el primer nivel de análisis de cuáles son los efectos de un impuesto a las exportaciones. Caen los precios de venta, cae la producción, aumenta la demanda interna, caen las exportaciones y aumenta la recaudación fiscal. Ese es el primer nivel de análisis. Y todo eso va a tener un efecto sobre el bienestar, porque eso va a afectar el excedente del consumidor y el excedente del productor. Y eso ya lo vamos a ver la siguiente semana, que es todas estas áreas chiquitas acá, todas estas tienen un significado. Y todas estas áreas nos sirven para analizar el efecto sobre el bienestar. Eso ya lo veremos la próxima semana y por ahora terminamos acá. No sé si hay alguna pregunta. Esto está en el libro de Krugman. También está en el artículo, en el capítulo de Corden que está disponible en Paideia, ¿no? Y en todo caso, vamos a retomar esta explicación la próxima clase. ¿Alguna pregunta antes de cortar? Muy bien, entonces ya nos veremos el próximo martes. Ok, bye.